Bienvenidos sean todos a su canal Doctrinar Católico. El día de hoy vamos a conocer qué hacemos los católicos en el Viernes Santo. Hoy, Viernes Santo, toda la Iglesia Católica se une en penitencia, abstinencia y ayuno para conmemorar la pasión del Señor. Entre las actividades de este día están el Vía Crucis, el sermón de las 7 palabras del Señor Jesús en la cruz, la liturgia de la palabra y la adoración de la cruz, entre otras actividades. Este día la Iglesia no celebra la Eucaristía y ningún sacramento, a excepción de la reconciliación y de la unción de los enfermos. En lugar de la Eucaristía, se celebra la liturgia de la pasión del Señor, a media tarde del viernes a las 3 de la tarde, hora en la que se ha situado la muerte de Jesús en la cruz. Por razones pastorales, puede anticiparse o celebrarse más tarde, aunque en ningún caso la celebración puede comenzar antes de las 12 del mediodía, ni incluir pasada las 6 de la tarde. El orden que se debe llevar para la liturgia de la pasión del Señor es el siguiente. Primero, liturgia de la palabra. Segundo, adoración de la cruz. Y tercero, la Sagrada Comunión, que proviene de la antigua tradición de la Iglesia. Ha de ser conservado con toda fidelidad, sin que nadie pueda arrogarse el derecho de introducir cambios. En este día tan especial, ¿cuál es el rito de entrada para la liturgia de la palabra? El sacerdote y el diácono visten ornamentos rojos en recuerdo de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Los obispos participan en esta celebración sin báculo y despojados de su anillo pastoral. Antes de iniciar la celebración, el templo se presenta con las luces apagadas y, de no ser posible, a media luz. El altar y los laterales se encuentran sin manteles ni adornos, mientras que a un costado de este ha de disponerse un pedestal para colocar en él la Santa Cruz que será ofrecida a veneración. El sacerdote y los ministros echan la debida referencia al altar, se postran rostro en tierra. Esta postración, que es un rito propio de este día, se ha de conservar diligentemente, por cuanto significa tanto la humillación del hombre terreno, cuanto la tristeza y el dolor de la Iglesia. Los fieles durante el ingreso de los ministros están de pie y después se arrodillan y oran en silencio. Estando los fieles sentados, se inicia la liturgia de la palabra. Se proclaman 2 lecturas. La primera del profeta Isaías, capítulo 53, el siervo sufriente. Y la segunda de la carta a los Hebreos, capítulo 4, intercaladas por un salmo, el Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de la segunda lectura, sin aclamación, se proclama el relato completo de la pasión según San Juan, en cuya lectura pueden participar varias personas, leyéndose los papeles de Jesús por el diácono o por el sacerdote, el cronista por una persona y el Sanedrín, las personas que aparecen en el relato, por otro, siendo un seglar el que informa de lo que se va a ir realizando a lo largo de esta celebración, al igual que en el día anterior. La homilía es algo más breve de lo habitual, debido a lo extenso del Evangelio. La liturgia de la palabra finaliza con la oración universal. La oración universal ha de hacerse según el texto y la forma establecida por la tradición, con toda la amplitud de las intenciones que expresan el valor universal de la pasión de Cristo, clavado en la cruz para la salvación de todo el mundo. En una breve necesidad pública, el ordinario del lugar puede permitir o mandar que añadan alguna intención especial.
De entre las oraciones que se proponen en el misal, el sacerdote puede escoger aquellas que se acomoden mejor a las condiciones del lugar, pero de tal modo que se mantenga el orden de las intenciones que se propone para la oración universal. Por ejemplo, se ora por la Iglesia, por el Papa, por todos los ministros, obispos, presbíteros y diáconos, y por los fieles, por los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, por los judíos, por los que no creen en Cristo, por los que no creen en Dios, por los gobernantes y por los atribulados. Luego de este momento pasamos a la adoración de la cruz. Después de las palabras, pasamos a una acción simbólica muy expresiva y propia de este día, la veneración de la Santa Cruz. Es presentada solemnemente la cruz a la comunidad cantando 3 veces la aclamación: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo. Y todos nos arrodillamos unos momentos cada vez, y entonces vamos en procesión a venerar la cruz personalmente, con una genuflexión o inclinación profunda, y un beso, o tocándola con la mano y santiguándonos, mientras cantamos las alabanzas a ese Cristo de la cruz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Oh cruz fiel, algo único en nobleza, victoria, tú reinarás. Cada uno de los presentes del clero y del pueblo se acercará a la cruz para adorarla, dado que la adoración personal de la cruz es un elemento muy importante de esta celebración, y únicamente en el caso de una extraordinaria presencia de fieles se utilizará el modo de la adoración hecha por todos a la vez. Úsese una única cruz para la adoración, tal como lo requiere la verdad del signo. Durante la adoración de la cruz, cántese las antífonas, los improperios. ¿Qué son los improperios? La palabra latina improperius significa reproche. Los improperios entonces son, de hecho, los reproches de Cristo a su pueblo que lo ha rechazado, puesto que a cambio de todos los favores concedidos por Dios, y en particular de haberlo librado de la servidumbre en Egipto y haberlo conducido sano y salvo a la tierra prometida, le ha infligido las ignominias de la pasión. También podemos cantar himnos que evocan con lirismo la historia de la salvación, o bien otros cantos adecuados. Terminada esta parte católico, se coloca un mantel en el altar y el celebrante invita a los fieles a rezar el Padre Nuestro como de costumbre. Se omite el saludo de la paz y luego de rezado el Cordero de Dios, se procede a distribuir la comunión a los fieles con las sagradas formas reservadas en el monumento del día anterior. Y es que desde 1955, cuando decidió Pío XII en la reforma que hizo de la Semana Santa, no solo el sacerdote como hasta entonces, sino también los fieles pueden comulgar con el cuerpo de Cristo. El Jueves Santo, la celebración culmina sin impartirse la bendición al igual que el día anterior, ya que la celebración culminará con la vigilia pascual y se invita a esperar junto a María la llegada de la resurrección del Señor. Pero mientras tanto, se produce un profundo silencio y meditación sobre la muerte del Señor. Aunque hoy no hay propiamente Eucaristía, pero comulgando del pan consagrado en la celebración de ayer Jueves Santo, expresamos nuestra participación en la muerte salvadora de Cristo, recibiendo su cuerpo entregado por nosotros. También el Viernes Santo es costumbre en muchos lugares la meditación de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, pronunció 7 frases de gran significado para aquellos que contemplan su pasión y muerte. Hoy, Viernes Santo, recordamos sus últimas 7 palabras, las cuales han sido muy usadas en los sermones de Viernes Santo.
Esta tradición comenzó en el siglo XVII por un sacerdote jesuita en Perú que desarrolló un servicio de meditaciones para el Viernes Santo, basado en las últimas palabras de Jesús y en la devoción difundida alrededor del mundo. Las últimas palabras de Jesús, tal como aparece en el Evangelio, se volvieron parte de la tradición cuaresmal de la Iglesia. Es una tradición de que suele realizarse después del mediodía y que consiste en reflexionar sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz durante su dolorosa agonía. Esta tradición es importante porque cada palabra tiene un significado y un sentido. Veamos. La primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tomada de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesús, con estas palabras, no pide el perdón para sí, pues no le hacía falta, sino para los que le habían hecho eso. Jesús murió amando hasta el final. Jesús murió perdonando. La segunda palabra: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tomada de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Estas palabras nos enseñan la actitud que debemos tomar ante el dolor y el sufrimiento. El buen ladrón, al ver a Jesús en la cruz, comprende el valor del sufrimiento. La tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Tomada de San Juan, capítulo 19, versos del 26 al 27. La Virgen, al pie de la cruz, sufriendo por ver a su hijo así, es proclamada madre de todos los hombres. El amor, y más el de una madre, busca aligerar al que sufre y tomar sus dolores. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tomada del Evangelio San Mateo, capítulo 27, versos 46. Esta palabra nos hace pensar en el pecado de los hombres. El pecado es la muerte del alma. El pecado es el abandono de Dios por parte del hombre. Quinta palabra: tengo sed. Tomada de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Él tenía sed por las almas de los hombres. Jesús trató de reunir a los hombres todos los días de su vida, pero una parte de ellos lo rechazó. Sexta palabra: todo está cumplido. Tomado de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Jesús por amor nos da su vida. Jesús cumplió con la voluntad de su Padre. Su misión terminaría con su muerte, pero su sacrificio sería aceptado por el Padre. Resucitará. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tomada de San Lucas, capítulo 23, en el verso 46. Jesús abandonado en las manos de Dios, con la confianza del Hijo. Estas palabras nos hacen pensar que debemos de cuidar nuestras almas, no solo nuestro cuerpo. Jesús entregó su cuerpo, pero nunca su alma. Queridos católicos, el Viernes Santo muchas parroquias acostumbran a hacer también un Vía Crucis. ¿Qué es un Vía Crucis? Es la meditación de los momentos y sufrimientos vividos por Jesús desde que fue hecho prisionero hasta su muerte en la cruz y posteriormente resurrección. Literalmente, Vía Crucis significa camino de la cruz. Al rezarlo, recordamos con amor y agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos del pecado durante su pasión y su muerte. Dicho camino se representa mediante 15 imágenes de la pasión que se llaman estaciones. El Vía Crucis al principio solo tenía 14 estaciones, hasta que en el año 1991 el Papa Juan Pablo II incorporó una última estación, la número 15, a fin de agregar el momento de la resurrección de Jesucristo. El origen del Vía Crucis data de los primeros años del cristianismo, cuando los cristianos veneraban aquellos lugares que se relacionaban con la vida y muerte de Jesucristo en Jerusalén. De hecho, se dice que la misma María, Madre de Jesús, visitaba a diario cada uno de estos espacios. ¿Cuáles son, católicos, las 15 estaciones?
Veamos. Primera estación. Jesús es traicionado por Judas, uno de sus discípulos. Segunda estación. Jesús carga la cruz. Tercera estación. Jesús cae por primera vez por el peso de la cruz. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre María. Quinta estación. Jesús es ayudado a cargar la cruz por Simón el Cirineo. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez con la cruz. Octava estación. Jesús habla, consuela a las mujeres de Jerusalén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Undécima estación. Jesús es crucificado. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Decimotercera estación. El cuerpo de Jesús es vejado de la cruz y abrazado por María. Decimocuarta estación. El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro. Y decimoquinta estación. Jesús resucita entre los muertos al tercer día. Queridos católicos, una de las tradiciones más comunes de la Semana Santa en toda América Latina es el recorrido de las 7 iglesias en Jueves Santo en la noche y el Viernes Santo por la mañana. Estas visitas y la oración en cada una de ellas simbolizan el acompañamiento de los fieles a Jesús en cada uno de sus recorridos, desde la noche en que fue apresado hasta su crucifixión. Ante el monumento donde se reserva al Señor sacramentado, le damos gracias por su pasión, de la que fuimos causa y con la que nos redimimos. Le pedimos perdón por el abandono, porque con frecuencia le dejamos en el sagrario. Veamos ahora cuál es el sentido de cada uno de los 7 recorridos. En la primera iglesia se recuerda el trayecto de Jesús desde el cenáculo, en donde celebraba la última cena con sus discípulos, hasta el huerto de Getsemaní, en donde ora y suda sangre. En la segunda se medita sobre el paso desde el huerto de Getsemaní hasta la casa de Anás, donde fue interrogado por y recibe una bofetada. En la tercera iglesia, la oración se centra en el recorrido de Jesús hasta la casa de Caifás, lugar donde recibió escupitazos, insultos y sufrió dolores durante toda la noche. En la cuarta iglesia es la primera comparecencia de Jesús ante Pilatos, el gobernador romano de la región. Allí Jesús fue acusado por los judíos que levantaron falsos testimonios contra él. En la quinta iglesia se acompaña al Señor en su comparecencia ante el rey Herodes, quien junto con sus guardias también lo injurian. En la sexta iglesia se medita sobre la segunda comparecencia ante Pilatos y cuando Jesús fue coronado con espinas y condenado a muerte. Y en el último templo recordamos el recorrido de Cristo desde la casa de Pilato hasta el monte Calvario, llevando la cruz a cuestas, su muerte y su paso al sepulcro, de donde resucita al tercer día. Queridos católicos, bendiciones para todos. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo. Hasta la próxima.